Hola, hoy nos encontramos con Jorge Arrunatey, gerente de sostenibilidad del BCP. Hola Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Un placer estar contigo y con tu público. Bienvenido a República Sostenible. Para empezar, ¿podemos hablar un poco de la estrategia de sostenibilidad del BCP? Sí, por supuesto. Nosotros lanzamos nuestra estrategia de sostenibilidad en el 2020, en plena pandemia, y por lo tanto la estrategia originalmente tenía un foco fuerte en lo social. Tenemos 4 pilares: un pilar de inclusión financiera, un pilar de educación financiera, un pilar de impulso a las pymes, que son las que ofrecen mayor empleo en el país y necesitamos que sean cada vez más resilientes, y un frente de finanzas sostenibles. Todo esto con un habilitador que para nosotros es clave, que es el propósito del banco, que es transformar planes en realidad. En cada uno de estos frentes lo que tenemos son equipos dedicados que despliegan iniciativas que tienen como característica principal que estén relacionadas con el negocio, que sean iniciativas que le hagan bien a las personas, bien a la sociedad, bien al ambiente y bien al negocio también, lo cual hace que efectivamente sean sostenibles. O en esa línea, para hablar de resultados, por ejemplo, porque siempre yo creo que el reto que encontramos normalmente con las empresas y los directorios es ¿cómo lo mido? ¿Cuál es mi KPI? ¿No es cierto? Y en esa mira o en esa línea, ¿cuáles son los resultados más resaltantes del 2023 o de cara al 2024? Sí, por supuesto. Mira, en cada uno de los frentes nosotros tenemos identificado cuáles son los indicadores de éxito. Por ejemplo, en inclusión financiera nuestro indicador de éxito es cuántos incluidos financieros podemos lograr. ¿A qué le llamamos incluidos financieros? A las personas que no tenían historia en el sistema financiero y que abren una cuenta o abren Yape, y a partir de eso empiezan a tener un historial, una experiencia en el sistema financiero. Un récord crediticio. Exactamente. Okay. Y a partir de ese momento nosotros lo que medimos es que por lo menos tengan 3 transacciones al mes. ¿Por qué eso? Porque nos garantiza que no solamente han accedido, lo usan, sino que han pasado una valla que les genera cotidianidad, que ya es habitual para ellos tener acceso a o navegar en el sistema financiero. Y como ciudadano de a pie, ¿por qué sería importante tener 3 transacciones al mes? ¿O por qué sería importante, explícanos un poquito, es tener un récord crediticio? Por supuesto, mira, es bien importante porque la posibilidad de que las personas puedan acceder a información y a instrumentos que le ayuden a tener mejores oportunidades financieras es clave, no solamente para tener oportunidades de planear cosas de corto plazo, como poder planear cosas con su familia, sino planear cosas de largo plazo, como una eventual jubilación, un negocio, planear su día a día, ¿no? En su presupuesto diario. Y las personas tienen normalmente ciertas nociones, recursos, pero los productos que ofrece el sistema financiero pueden ayudar a que eso sea no solamente más robusto, más resiliente, sino que puedan seguir creciendo en esa oportunidad. No solo eso, sino además puede ayudarlos a resistir mejor shocks, es decir, a que en algún momento que pueda haber alguna pérdida familiar, pérdida de negocio o algún evento climático puedan estar mejor protegidos. Digamos que en alguna crisis ellos tienen cierta línea o resguardo financiero. Si avanzamos un poco más y nos enfocamos en los ODS, ¿ustedes tal vez se enfocan en alguno o nos puedes contar alguna historia de éxito de alguno de ese enfoque género o no sé? Sí, mira, nosotros estamos enfocados en varios de los ODS. Te cuento un par de experiencias. Una es la que acabo de contar, el ODS 8 de empleo decente. La verdad es que hay evidencia internacional, nacional, de cómo el tener mejores capacidades financieras contribuye a que las personas tengan una mejor oportunidad de crecer en sus negocios, de crecer en sus empleos. Pero además, en el ODS de equidad de género, nosotros estamos tratando en cada una de nuestras intervenciones de tener esa mirada de cuántos hombres, mujeres pueden acceder a los productos. Por ejemplo, nosotros hemos evidenciado que en Yape la mitad de los yaperos son hombres, la mitad mujeres, pero cuando empezamos a lanzar el producto de estos microcréditos, ¿no? De corto plazo que lanzó Yape el año pasado, vimos que a pesar de que las personas recibían equitativamente, hombres y mujeres recibían la oportunidad equitativa, había una proporción más grande de hombres que tomaban el crédito. Entonces lo que hemos hecho es una intervención mucho más fina de ver cuáles son estas causas, estas vallas que hacen que las mujeres no estén tomando estas oportunidades. ¿Y cuáles son? Hay temas como información, temor, sesgos con relación a cómo funcionan esas cosas, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es una campaña mucho más intensa. Enfocada. Exacto. Este año nosotros esperamos cerrar el año con por lo menos 250.000 mujeres
que reciben estos créditos. Estamos en 83.000, algo por el estilo, ahorita, y esperamos triplicarlo hacia fin de año. Hasta fin de año. Sí. Y en comparación de los hombres, por ejemplo, ¿cuántos hombres más hay? Con eso más o menos equipararíamos. Equipararían. Sí, sí. El objetivo para nosotros es tratar de que en todas nuestras métricas Mantenerlo. busquemos esa paridad. Y el éxito, digamos, de esta paridad o el éxito de ese crecimiento de las mujeres versus, no versus los hombres, pero digamos, ¿no? Llegar a un 50%, una paridad, ¿a qué lo atribuyes? Yo creo que hay algunas cosas que son importantes. Primero es la identificación, que hay un problema, que no es algo transversal, natural, exacto, claro, ¿no? para Y todos. que por lo tanto necesitamos tener alguna intervención adicional que precisamente nivele el piso para todos. Segundo es educación, ¿no? Y tercero pueden ser elementos de confianza que son importantes también. ¿Cómo hacemos que el sistema financiero le brinde mayores elementos de confianza a las personas? Es decir, comunicación al final también. Exactamente, Correcto. comunicación, transparencia, etcétera. Porque las características, por lo que entiendo, del microcrédito no cambian. Lo que cambia un poco es la educación, es la Exactamente. forma de prestarlo, Sí, de exactamente. interpretarlo, las No, consecuencias, etcétera, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? No cambian las características del crédito, lo que cambian es la aproximación de las personas hacia él. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese recorrido sea igual de fácil para todos? Interesante, ¿no? Porque teniendo un producto que al final es equiparable para ambos sexos, tenemos a mujeres que no lo toman tanto como los hombres, ¿no? Exactamente. Hablemos un poco de los créditos verdes, ¿no? Yo sé que ustedes tienen un impulso muy fuerte hasta ese año. ¿Nos puedes contar un poco de la estrategia, del proyecto y los objetivos? Sí, mira, nosotros ya tenemos algunos años en los que hemos venido desarrollando algunos instrumentos clave para este crecimiento en finanzas sostenibles. Aprobamos hace 2 años nuestra taxonomía ambiental y nuestro marco de financiamiento sostenible. ¿Qué son esos 2 instrumentos? El de taxonomía básicamente lo que nos dice es, nos clasifica las diferentes operaciones para ver si pueden tener un etiquetado verde. Por ejemplo, si viene un constructor y dice voy a hacer este edificio y este edificio cumple con los requisitos de la certificación LEED o EDGE, que son las que existen en el mercado. Pues si cumple con eso, nosotros podemos etiquetar esa operación como verde, marcarla como una operación verde, porque cumple con estas certificaciones del mercado. ¿Y cambian las características del crédito o no? Puede ser que en algunos casos cambie dependiendo del fondeo con el que contemos en ese momento y por lo tanto hay cierta ventaja adicional. Pero en varios de los casos lo que tenemos es que no solamente hay mayor demanda por parte de los propios consumidores porque tener una edificación que cuente con estas certificaciones en el largo plazo es conveniente para el que la va a ocupar. Porque hay reducción en todos los ámbitos. Exactamente. ¿No? Entonces ahí hay una... Por supuesto. Entonces cada vez hay mayor conocimiento de eso y por lo tanto hay mayor demanda por ese tipo de productos. Entonces los créditos verdes, digamos, han tenido un crecimiento exponencial. Están cada vez teniendo un crecimiento mayor, primero porque creo que hay un reconocimiento en diferentes industrias de que el tema es importante. Y es importante no solamente por, digamos, consideraciones éticas, de impacto en el ambiente, sino por consideraciones económicas, ¿no? Si no se toman en cuenta los riesgos ambientales, la probabilidad de que puedas tener un problema financiero es mayor. Pero además, y lo estamos viendo además ahora, hemos visto el año pasado cómo se han afectado las campañas pesquera y la agrícola, exacto, por esos cambios. Claro. Exactamente, entonces ya eso afecta las industrias en específico, ¿no? Pero además yo creo que cada vez tenemos una mayor identificación de cómo podemos generar un impacto positivo en nuestro propio negocio al hacer esa transformación energética, ¿no? Esos ahorros en energía, etcétera, nos generan una mayor eficiencia y nos generan un mayor mercado, un mercado que está demandando ese tipo de servicios. ¿Y algún ejemplo que tienes o que tendrían en todo caso de éxito de un crédito verde? Hay un ejemplo que es bien bonito y es que hemos tenido una operación el año pasado con Textil del Valle que además del impacto en su propio negocio, ha sido una operación bonita porque es una operación integrada. Hemos tenido la operación, digamos, el crédito verde, etiquetado y todo, pero además esto ha sido complementado en estos últimos meses por un piloto de educación financiera para los trabajadores. Entonces, si ves, se empiezan a integrar diferentes ejes en una sola intervención y eso contribuye a que el ecosistema se haga mucho más fuerte y que los impactos se hagan no solamente en la parte verde del negocio, sino en la parte social también del negocio, lo cual es, digamos, lo que buscamos con sostenibilidad. Digamos que de cierta manera tocan a todos los ejes cuando empiezan con uno, que normalmente tiende a ser económico o puede ser ambiental también, ¿no?
¿no? Exactamente. Entonces, esta mirada integral yo creo que es clave para lograr estos impactos mucho más sostenibles en el país. Y en su experiencia, digamos, siempre se inicia por un aspecto económico, por un aspecto ambiental y luego un poco filtra hacia esos ejes, ¿o no? No necesariamente hoy en día. Va a depender, porque hay algunas empresas que pueden tener ya desde, digamos, como política corporativa, querer tener un impacto ambiental positivo o un impacto social positivo, y a partir de eso empiezan a construir el caso de negocio. En otros casos es al revés, el caso de negocio es muy evidente y a partir de eso se empieza a ver cuáles son las dimensiones sociales y ambientales que eso puede, que esto puede tener, ¿no? Y yo creo que lo importante ahí es que en un contexto como el nuestro, estas dos dimensiones, la financiera y la ambiental, la social, claro. exactamente, lo sostenible, se tienen que amarrar para que efectivamente podamos ver que esto sea duradero en el tiempo. Bueno, no sé si tienes algo más que quieres compartir con nosotros el día de hoy. No, bueno, contarte que tenemos para este año metas también ambiciosas. Una de las características principales de nuestro programa de sostenibilidad es tratar siempre de ser lo que llamamos nosotros audaces, ¿no? Pasamos de tener metas de alcance, ahora a metas de resultado, siempre tratando de incorporar diferentes tecnologías, innovaciones que puedan hacer que lleguemos a más y lleguemos mejor. Y además, yo creo que además de esa característica de audacia, un elemento importante es cómo llegamos a todo el país, cómo la sostenibilidad la miramos desde lo que podemos hacer en Piura, lo que podemos hacer en Puno, qué oportunidades hay en Arequipa, etcétera. Cómo no tenemos una mirada única de país, teniendo un país tan diverso y con diferentes necesidades. Quieren llegar, digamos, a toda la región e incorporar. Las tasas de penetración me imagino que no son las mismas. No son las mismas, efectivamente, y por lo tanto tenemos oportunidades de alcance, oportunidades de experiencia, oportunidades de innovación. Utilizando las mismas herramientas que ya utilizaron en el caso Lima, por llamarlo así, ¿no? U otras que pueden ser necesarias en algún caso específico y que no hemos utilizado en Lima. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros y bueno, espero verte pronto. Muchas gracias. Gracias. A ti.